Un saludo fraterno de su siervo, aquí Mario Quinteros. Ministerio de Jesús les da la cordial bienvenida a un nuevo día de predicación de su palabra, de la palabra de Dios. Un abrazo con el más íntimo afecto de amor para todos aquellos que escuchen, que vean estos videos para la gloria de Dios. Así que vamos a continuar con la temática que tenemos sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Esta es la parte 2. Entonces vamos a seguir en ese plan, en esa línea. No quiero entrar en lo político porque no nos compete a nosotros como iglesia, sino a aclarar puntos importantes y lo que Israel es en este tiempo. Para Dios todos somos iguales. Pero en este caso, Israel es un tipo pueblo singular, no hay otro pueblo en la tierra que Dios haya reconocido. No estoy hablando de como, digamos, que la iglesia y Israel, no, solo la iglesia de Dios. Y en este caso, pues es los judíos, los israelitas, aún tienen promesas que no se han cumplido. Yo no voy a hablar de fiestas, porque eso no tiene sentido hablar de más fiestas, de rituales, de las leyes rituales que existieron en un tiempo. Eso está caduco porque tenía plazo, ¿verdad? Pero hay unos que se empecinan en seguir esas cuestiones y poner la mirada en eso todavía, aunque ya tuvo una caducó más bien, porque hay muchos textos que lo recalcan. Entonces, lo que yo quiero recalcar es que cómo es que Israel es un pueblo importante y preponderoso en las profecías bíblicas, porque si usted nota, desde que Dios se levantó a Abraham, cuando fueron a Egipto, Dios empieza a hablar de su pueblo Israel, de su pueblo escogido, de un pueblo singular, como lo es Israel, y que quiere una nación santa. No nos vamos a abundar tanto en eso, porque ya hablamos acerca de Israel, que era el pueblo, era la niña de los ojos de Dios. Pero nosotros somos ahora las niñas de los ojos de Dios. Tú eres como la niña de los ojos de Dios, porque Dios te ama, te quiere y te guarda. Por eso Dios todavía nos extiende su misericordia hasta el día de hoy. Ahora, Israel, pues, ¿qué le aconteció a Israel? Pues a Israel le ha acontecido un endurecimiento. El otro día estuvimos hablando acerca de eso, porque en el capítulo 11, versículo 2, en el versículo 7, nos narra, nos da, digamos, la respuesta, pues, a qué le ocurrió al pueblo de Israel, por qué le ha ocurrido a Israel y por qué están ellos aún así. Porque nota que cuando rechazan al Mesías, príncipe, al que iba a venir y al que vino, desde ese momento, al rechazarlo, ellos se están cumpliendo profecías, como lo dice en el capítulo 11 también, como dice, se les han oscurecido sus ojos y sus oídos se les han ensordecido, porque el salmista habla así, como el convite se les ha convertido en trampa, agobia la espalda para siempre. Entonces, en verdad, Dios les invitó, pero entonces el convite, como la muestra de Dios, la invitación de Dios, no, le rechaza, como todo ser humano. Todo el ofrecimiento de la gracia de Dios está vigente para todo ser humano en este momento. Pues mientras hay gracia, todavía hay salvación para todo aquel que desee ser salvo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si notamos el capítulo 11, versículo 7, dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha logrado, alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los demás fueron endurecidos. Esta es la palabra que yo quiero compartir contigo, amigo querido. Ellos están siendo endurecidos no porque Dios quiera. Si el ofrecimiento de Dios y el regalo de salvación está para todo ser humano, para todo aquel que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es salvo. Entonces, el que cree será salvo. Pero Israel le ha endurecido. Pero si notamos el versículo 25, mira que nos dice, el versículo 25 del mismo capítulo, estamos en Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nota, querido hermano, querido, ya estamos entrando en un ambiente diferente. Este texto no se ha cumplido aún, porque
Nosotros, dice el Señor, no seas arrogantes en cuanto, porque usted sabe lo que ha acontecido a los israelitas, un endurecimiento del corazón. ¿Por qué? Por la arrogancia, por la digamos, valorarse, vanagloria de la vida, creerse que somos más que otros, creernos que son, digamos, la altivez de corazón nubla el entendimiento de los hombres. Entonces, por eso Dios, en verdad, no puede entrar en un corazón cuando hay altivez, hay autosuficiencia, hay egocentrismo. Entonces, pero son detalles, y lo que le ha acontecido a Israel es por su propia manera de ser, por su propia manera de pensar, por su propio cegamiento de no ver las cosas espirituales. Incluso, hermanos queridos, ellos fueron estudiosos de la Biblia, ellos fueron personas que toda digamos, el Antiguo Testamento se lo aprendían de memoria. Entonces, ¿pero qué falló aquí entonces? Si estos hombres sabían las escrituras, conocían la Tanakh desde el principio hasta el fin. Y entonces, ¿qué falló aquí? Pues, entonces, pero imagínate, eso es un punto importante que hay que notar nosotros. Nosotros debemos ser arrogantes porque tenemos un conocimiento. Dios nos ha abrido la mente, el corazón, para que podamos ver las cosas que ellos aún no las están claras. Porque el capítulo 3 del segundo libro de Corintios, la carta de Corintios, segundo libro de Corintios, capítulo 3, nos reza que cuando Moisés se ponía un velo, para que los hijos de Israel no fijaran su rostro en el rostro de Moisés, para que eso iba a perecer, porque eso representaba el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Por eso dice el Señor, porque lo que no fue glorioso, dice, fue glorioso en comparación digamos, con el ministerio más eminente, esto es, hablando del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, cuando leen el Antiguo, eso lo reza el capítulo 3 del segundo libro de Corintios, cuando leen el Antiguo les queda el velo puesto, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les es quitado. Entonces, porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, quiero llevarlos al versículo para no poder estar parafraseando. Dice la Biblia, dice dice el 13, capítulo 3, versículo 13, del segundo libro de Corintios, la carta de Corintios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista al fin de aquello que iba a ser abolido. Pero en el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Alabado sea Dios, hermanos queridos, porque Cristo, y el siguiente versículo dice, y aún hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo, el velo les es puesto sobre su corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les es quitado, porque del Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Alabado sea Dios, porque Dios tiene aún una promesa, todavía tiene aún una esperanza para su pueblo, porque acordémonos que si leemos el capítulo 11, por eso Dios dice que Dios se encerró a todos bajo pecado, incluso de nosotros tuvo misericordia para tener misericordia de todos, aún para ellos también hay misericordia. Entonces, el Señor, hermano querido, si tú eres judío, si tú eres judío practicante, tú, hermano querido, a mí se me salen las lágrimas cuando veo videos a veces de que personas que son judías ortodoxas, que si se menciona a Jesucristo, ellos se enojan, se les menciona al Dios de nuestra salvación, se aferran a un enojo tremendo con las personas y hasta quieren expulsarlos. Y yo digo, hermanos queridos, ellos tienen las promesas, el culto y la oración, ellos solo necesitan, digamos, la revelación de Cristo, solo necesitan aceptar a Cristo Jesús y ellos serán fieles, porque las personas aún que no conocen de Dios, que no conocen del Evangelio, ellos les costaría, porque para poder, digamos, aprender todas las cosas que el Señor quiere que aprendamos, les es difícil, pero esta gente ya está preparada, es importante, pero yo tengo esa esperanza de que si tú eres judío practicante, piensa de que el Señor Jesús, el gran príncipe,
aquel que reza el capítulo 9 de Daniel y versículos 24 en adelante hasta el 27, él ya vino. Él era el Mesías príncipe que debe venir para redimirlos de la culpa del pecado y traer la paz perdurable y ungir al Santo de los Santos. A él fue que ungieron. A él fue que ungieron en el año 27 para poder empezar y dar inicio a un ministerio de redención y salvación para su pueblo Israel y posteriormente a toda la humanidad. Hermano querido, Cristo es la salvación para todo ser humano, sea judío, sea griego, sea romano, sea del Ponto, Galacia, donde sea, hermano querido, Cristo Jesús, porque no hay nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos sino en Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hermanos queridos, Israel tiene esas promesas todavía. Dios está tratando, está lidiando, está esperando a su pueblo. Al pueblo, así como te espera a ti, hermano, que tú no eres tal vez de la tribu de Israel, tú eres, digamos, un gentil como yo, pero ahora no soy gentil, sino soy miembro de la familia de Dios, conforme a la promesa que se le hizo a Abraham, porque no solo conforme a él se escribió, sino que conforme a nosotros que hemos de creer en aquel que levantó de los muertos, y esto es a Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos queridos, hay mucho que hablar, mucho que decir, mucho que estudiar. Aquí Israel tiene todavía el velo puesto, pero hay una esperanza, porque yo te quiero que tú comprendas y entiendas de que las promesas de Dios son, digamos, son, son reales, se cumplen, quieras yo o no quiera yo, se van a cumplir. Entonces, Israel tiene un endurecimiento. Si notas el capítulo que estamos hablando aquí de 25, dice en el 11:25, Romanos, porque no quiero que ignore, hermanos, que este ministerio no sea arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que le aconteció a Israel. Entonces, el endurecimiento hasta que entra la plenitud de los gentiles. Entonces, en ese sentido, yo quiero explicarte que Israel tiene una promesa. Cuando se cumpla, que entre la plenitud de los gentiles y todo Israel será salvo. Y si seguimos leyendo, por eso dice la Escritura, vendrá así un libertador de ellos, y esto es Cristo Jesús, y quitará la impiedad de Jacob, quitará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto que haré con ellos cuando quite sus pecados. Esto es al pueblo. Esto, hermano, va a suceder en un tiempo postrero. Esto va a suceder en un tiempo, en corto y mediano plazo, no al largo plazo o apocalíptico, o ya cuando hay muchos que creen que Dios tiene un plazo para Israel, pero esto es, digamos, después de que Jesús haya venido, y eso no es cierto, no tiene fundamento bíblico. Entonces, el Señor, y por eso ahora yo quiero siempre hablar de estas cosas, porque, mira, hermano querido, el capítulo 2 de Zacarías habla de que Dios iba a poner a Jerusalén, a Judá como copa que hará temblar a todas las naciones de alrededor de ella, en el sitio de Judá. Entonces, Dios va a derramar algo maravilloso que nosotros lo teníamos pendiente del otro día, ese texto maravilloso, donde dice que Dios derramará de su gracia y de su misericordia y espíritu de gracia y de oración, para que puedan ver a Jesús. Entonces, cuando entre la plenitud de los gentiles, vendrá el libertador de ellos y quitará la impiedad de Jacob y no se acordará de sus pecados. Y este es el pacto que hará Dios con ellos. Bueno, este es quizás el último llamado, la última amonestación a todos los pueblos. Dios ha llegado a mi vida y doy gracias a Dios. Yo quisiera que todos fueran salvos. Yo quisiera que tú, amigo que escuchas, seas salvo, que no esperes muchas cosas, que no escuches tanto para poder entender digamos, la salvación. Si la salvación es una persona y ese se llama Cristo Jesús. Si tú creeres en tu corazón y con tu boca confesares que Cristo es Señor, para gloria de Dios, serás salvo. Hermanos queridos, la salvación no es complicada. La salvación es por creer y poder testificar. Creer de corazón y testificar con tus labios que Cristo es el Señor, para gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Hermanos queridos, Israel
tiene esa promesa de que un día Dios, y eso para el futuro, y cuando miren, hermanos, ahorita hay un conflicto tremendo, un conflicto donde va a haber muerte, va a haber llanto, va a haber angustia, va a haber dolor. Tú no te amedrentes, hermano querido. Tú, tú no te amedrentes porque, perdón, tú no te amedrentes porque, hermano querido, lo que está escrito, todo eso va a suceder. Y hermanos queridos, ahorita todas las naciones de la tierra se conjugarán contra el pueblo de Israel. Y esto no son palabras mías, son palabras de Jehová. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple a pie de la letra, queramos o no queramos. Pero ten en cuenta, hermano querido, Israel tiene la protección de Dios. Según los versículos que vamos a leer, Dios va a proteger a Israel. Y lo vamos a leer textualmente para que tú entiendas y comprendas y que no menosprecies a un pueblo, que no seas arrogante a un pueblo y que no digas, que no critiques, que no hables mal de un pueblo. Mira, hermano querido, México, Francia, ahorita están en contra de Israel. No digamos Colombia, hermanos queridos colombianos, un saludo, un abrazo fraterno. No estoy contra los colombianos, sino con el líder, porque tú no te puedes oponer al pueblo que Dios bendijo. Tú no puedes ir en contra del pueblo que Dios dijo. Entonces, yo por eso recalco que Dios usará a Israel como para ejecutar juicios sobre la tierra de aún. ¿Sabes por qué? Porque Dios escogió siempre un pueblo y ese pueblo es Israel, para subyugar reinos, para poder subyugar naciones y poderlos restaurar, hermano querido. En 1948 nació Israel nuevamente como nación. Y esa es una profecía que súbitamente iba a nacer una nación. Y se encuentra en Isaías, parece 52. Hermano querido, Israel no está aquí por cuestiones del azar. No, Dios ha prometido que Dios los iba a volver a plantar y nunca iban a ser cortados de su tierra, iban a vivir ahí por siempre. Y así es que como Dios ha obrado con este pueblo. Hermano querido, Dios es soberano, Dios puede usar a cualquier pueblo, a cualquier hombre, a cualquier nación, pero Dios depositó sus ojos en un pueblo que aún sigue trabajando con este pueblo porque ellos tienen esperanza, así como tú y yo tenemos esperanza, así como tiene que cumplir esas promesas que Dios ha hecho. Nota, porque el versículo del capítulo 12 de Zacarías es muy interesante y puntual en esto que estamos hablando, porque Dios dice que Dios, vamos a ir mejor, porque en verdad esto es importante. Y voy a leer del versículo 2. He aquí que pongo a Jerusalén, dice, como copa, que hará temblar todas las naciones y los pueblos alrededor de contra ella, contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y el versículo 2 dice, en aquel día, dice, pero aquel día, amigo querido, amiga querida, familia, aquel día se refiere al tiempo final, al tiempo antes de que la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de que la venida de nuestro Señor Jesucristo sea manifiesta, antes de que venga guerra, muerte, angustia, dolor, digamos, haga que el aumento de la maldad se incremente, el amor de muchos se enfriará, será tiempo de dolor, los hombres no le darán gloria a Dios, el mundo va de decadencia, la moralidad se perdió, no hay sensibilidad del amor de Dios, sino que solo de extravío y de complacencia al mal. Entonces, antes de que todo eso suceda, vendrán juicios de Dios. Aún, ¿sabe por qué? Porque Dios aún está dando, mira, ¿por qué hay muerte? ¿Por qué muere un niño? ¿Por qué mueren ancianos? ¿Por qué mueren de hambre? Hermano querido, si todo está escrito, no es por culpa de un pueblo, sino porque también Dios debe ejecutar sus juicios. Debe ejecutar sus juicios. Mira lo que dice el capítulo 9, versículo 23, me parece, de Romanos 23, me parece que, no, el lugar donde se fue dicho, no, porque el Señor, es el 28, es el 28, 9:28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Entonces el Señor va a ejecutar sus juicios, hermano. En verdad, cuando muere a una persona, cuando muere a alguien, hermano querido, y no nos podemos
echaron culpa a alguien. ¿Sabes por qué? Porque incluso, mira, si tú notas la historia de Josías, se encuentra en el capítulo 35 de Segunda de Crónicas, y se encuentra en el capítulo 23, me parece, del libro de Reyes. Nota que él era un rey de que no hubo nadie como él hubo, nadie ni antes ni después. Él celebró la fiesta. Nadie la había celebrado desde antes antes de que salieron después de que erigieron digamos, el templo, digamos, en tienda. Entonces, este hombre derribó los lugares altos donde adoraban a otros dioses, derribó las estatuas de acera, derribó, hizo tanto y siguió a Jehová y no se apartó de sus mandamientos y estatutos. Y este hombre hizo tantas maravillas cuando tenía 12 años, empezó y derribó, quitó todos los agoreros de la nación de Israel. Este hombre hizo una obra maravillosa, una obra excelsa, una obra que es de un verdadero hijo de Dios. Y nota lo que pasó con él. Mira, y en ese sentido te puedo decir que Dios puede usar a cualquier persona. Dios le había hablado a un rey pagano. Se llama Necao, rey de Egipto, entonces cuando era contemporáneo cuando Josías reinaba en Israel, en Judá. Era contemporáneo de él. Nota lo que pasa, es un hombre bueno, un hombre que tenía una alta estima delante de Dios, y no ha habido rey como él. Que por él fue encontrado el libro de la ley y pusieron por obra los preceptos de Jehová y empezaron a ser restaurados por la mano de Jehová en conducto de Josías. Y este hombre murió. Este hombre debería vivir por largos años, larga vida, en una vejez maravillosa y lleno de felicidad. Pero ¿sabes qué? Él fue a la guerra y él no entendió ni tuvo atento a escuchar la voz de Jehová, porque le dijo, no es contigo, le dijo Necao, sino que es con Siria. Y él dijo, voy a ir en pos de ti. Y lo que pasó, que murió, no escuchó la amonestación, que no era con él ni la guerra, y él se metió y tuvo que morir. Y era un hombre honesto, era un hombre justo. Así que no te preocupes. ¿Sabes por qué? Sí me duele en el alma ver morir personas. Sí me duele ver morir humanos, niños, que ellos tienen derecho aún a la salvación también. Pero ¿sabes una cosa? La salvación no depende de nosotros. Depende de Jehová de los ejércitos. Dios ha tenido misericordia de todos y cada uno de estos moradores de la tierra. Y ahora Dios está apelando, está extendiendo su misericordia. Y tú, amigo querido, escucha la voz de Jehová. Escucha mientras tanto que llama. Escucha mientras tanto hay salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo me preocupo y me duele porque hay mucha gente se está yendo de este mundo, está pereciendo sin fe y sin esperanza. Si tú escuchas la voz de Jehová este día, no endurezcas vuestro corazón. Ven al Señor Jesús y Él te dará la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Ven en pos de Jesús, deja todo atrás y ven en pos de Jesucristo, porque en Él hay salvación, en Él hay vida eterna y solo en Él, solamente en Él Jesús. Hermano querido, ahorita dice Jehová, en aquel día yo pondré en Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos que se la cargaren, serán desmenuzados. Dice, en aquel tiempo, en aquel día, antes de que Cristo venga, Jesús venga, dice que el Señor, el que fuera débil entre ellos, será como David. Nota la comparación. Y la casa de David, como el ángel de Jehová, estará delante de ellos para defenderlos. Nota las palabras tan poderosas de que al oírlas solo emanan protección, solo emanan poder, solo emanan victoria. Entonces, esto es lo que Dios va a hacer con estos muros de Jerusalén. Aunque todas las naciones vengan delante de ella, la quieran tomar, la quieran dañar, la quieran destruir, no van a poder. Así que estas naciones que no entienden, que no comprenden, que cuando pelean con el pueblo que Dios bendijo, están peleando con Dios. Por eso el capítulo 14 de Zacarías dice, Dios peleará con estas naciones que vendan contra ella y la destruirá Jehová.
Dios las va a destruir, porque Dios peleó siempre las batallas. Por eso es que te digo, amigo querido, que Israel viene ejecutando juicios, aún juicios de Dios, porque ¿quién pelea las batallas? Es Dios por ello. ¿Quién le libra las batallas? ¿Quién le detiene todos esos 500 misiles que le han tirado Irán hace poco? Solo Dios. Solo Dios. Y si esos misiles hubiesen caído, Israel ya no existiera. Pero lamentablemente, bueno, gracias a Dios, que Israel va a estar en los últimos días y antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, Dios derramará algo maravilloso que aquí está en el versículo. En aquel día, dice, pondré a los capitanes de Judá. El versículo, el versículo 8 voy a leer. En aquel 12:8 de Zacarías, capítulo 12, versículo 8 de Zacarías. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, del que entre ellos fuere débil, el texto que ya leímos. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, y como el ángel de Jehová estará delante de ellos. Y yo procuraré, dice Jehová, destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y de los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, espíritu de oración, y me verán a mí, a quien traspasaron. Aquí me voy a tener un momento. Amigo querido, amiga querida, familia, aquí Dios está haciendo algo maravilloso. Aquí nos está diciendo los israelitas, los moradores de Jerusalén, van a obtener una bendición de Dios. Se les va a derramar un espíritu de gracia, un espíritu de oración, y se les va a mostrar al Salvador. Eso quiere decir aceptación a Cristo Jesús. El plazo del cegamiento se les acabó. Entonces ellos se convierten al Señor Jesús. Ellos miren al Salvador, pero notan lo que va a pasar después. Y se lamentarán, dice, y habrá llanto en aquel día. Llanto como Adad Rimón. Un llanto como cuando Josías murió. Y hubo endecharon tanto a Josías y hubo un gran lamento, porque era un hombre bueno, era un hombre que merecía, digamos, gloria, digamos, ostenticidad, así como lo tuvo Salomón, riquezas. Este hombre lo endecharon tanto que cuando murió lo endechó a Israel por muchos días y hubo llanto. Y en ese día, cuando Israel sea transformado, cuando Israel se le haya quitado esa venda de sus ojos y puedan ver al Rey en su hermosura, a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, habrá un gran llanto, como se llora por un primogénito, como se lamentan por el unigénito. Entonces, habrá gran llanto en Israel. Hay conversión en el pueblo judío. La venda se quitó y esta promesa es para ellos. Pero la promesa para nosotros es vigente diariamente. Hermano querido, amigo querido, el día de la salvación ahora, Jesús está hablando de tu vida. Hijo mío, dame tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. El Señor te hará ver con los ojos de la fe y verás al Rey en su hermosura, en su debido tiempo, si tú perseveras hasta el fin. Pero el día de la salvación es ahora. Los israelitas, yo deseo con todo mi corazón que ellos sean salvos, pero algunos de ellos no van a lograr la salvación. Porque aquel que muere sin Cristo y sin de que fue, digamos, al descanso sin Cristo, pues lamentablemente el día de su gracia se acabó. Así que un judío que se muera ahora y si no aceptó a Cristo Jesús, también ese judío se le acabó su gracia y no libró la batalla de la vida eterna. Así que, hermano querido, en aquel día, dice Jehová, derramaré sobre los muros de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración, y me verán a mí, a quien traspasaron. Eso no es en tiempo pasado, amigo querido. Ese es tiempo futuro. Ese tiempo cercano está. Porque, ¿sabes cuándo vean a Jerusalén rodeada por los enemigos? Mirá que el día está cerca. Ya vendrá el día donde muchos pueblos, naciones, se unirán, se confederarán para destruir Israel. Y no podrán, porque Jehová peleará por ellos. Aquí lo dice la palabra de Dios. Y si leemos el capítulo 14 de Zacarías, lo vamos a leer en otra ocasión porque ya me pasó el tiempo. Dios
nos alcance y su misericordia sea perpetuamente para con nosotros, los hijos de los hombres, y que ahora nosotros que somos cristianos podamos abrazar la vida eterna y no soltarnos. Yo me voy a orar para que el que escucha estas palabras, el que escucha estos mensajes, puedas el Señor obrar en su corazón y que salte para vida eterna, para gloria a su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es mi anhelo, mi deseo, porque todo predicador, ese es el anhelo y el deseo de todo predicador, porque mi anhelo y oración es para salvación, para todos aquellos que escuchan, para todos aquellos que puedan contemplar este mensaje, que sea para gloria de Dios. Vamos a orar y pedir la bendición del cielo. Oh Padre amado, Padre, Dios del cielo y la tierra y de todo el universo, tú riges el universo, oh Dios Jehová. Ahora aquí te adoramos y loamos tu glorioso, bendito nombre, oh Dios. Quiero pedirte una petición especial, que puedas convertir y entrar en el corazón de aquellos que han escuchado estas palabras, oh Dios, y que conviertas el corazón de los israelitas, de los judíos, para que puedan conocer y entender el único que es, que porque no hay salvación dado a los hombres, sino en el nombre de Jesús son salvos todos los hombres y las naciones de la tierra. Solo en Jesús, y que ellos crean en Jesús, porque en Jesús hay salvación. Y Él es el indicado tuyo, oh Jehová, porque tú lo hiciste, Señor y Cristo, y sí, lo hiciste para que podamos tener esperanza en Él. Y en Él creemos, oh Dios, en Él encomendamos nuestra vida, nuestras almas. Ten misericordia de todos los pueblos, oh Dios. Ten misericordia de tus hijos, de tu iglesia. Y ayúdanos a permanecer fieles hasta el día de tu venida. Y si aún no vamos antes, mi Dios, al descanso, por favor, presérvanos el depósito para aquel día, cuando tú vinieres y escuchar tu voz. Escuchar tu voz, venid bendito de mi Padre. Entrar al reino preparado para vosotros. Gracias, Padre, por darnos esperanza. Bendiga a nuestra audiencia, bendiga a nuestros hermanos, nuestros amigos, y ayúdenos a seguir predicando en su palabra. Padre, no queremos hacer distinción de un pueblo a otro pueblo, sino que predicando y esclareciendo las cosas que aún quizás nosotros tenemos tal vez transversadas. Pero yo no estoy defendiendo un pueblo militar, sino estoy aclarando lo que va a acontecer con Israel y lo que ha acontecido y lo que usted va a hacer al final de los tiempos con su pueblo, porque todos, usted nos encerró bajo pecado para que tener misericordia de todos, y así que a todos usted ha tenido misericordia de nosotros. Padre, bendíganos por favor, ayúdenos a estar con usted en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén y amén. Familia querida, gracias, que Dios me lo bendiga y a la próxima.